Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Yo soy Martín Felipe Castañé y vamos a estar presentando Cuarentena de nuestro querido amigo Alejandro Ferreira, el que va con muchos nombres, así que quizás lo conozcan, quizás sea la primera vez que escuchan que se llama Alejandro Ferreira. También lo podemos conocer como Zundal, el bardo, Té Verde, Marciano, y seguramente muchos otros nombres que solo el internet conoce. Bueno, en mi caso voy a oficiar con una breve presentación antes de ponernos a charlar con Ale y continuar con algunas actividades que tenemos previstas para este día. Por mi parte, le agradezco mucho a Ale la invitación. Nos conocemos hace 20 años, más o menos, ¿no? Un poco más, un poco menos. Hemos emprendido muchas aventuras juntos, muchos viajes, cuando se podían hacer viajes. Algunos están presentes acá, otros es la primera vez que los veo. Pero si hay algo que caracterizó a Ale desde el comienzo, es el amor por la poesía, cosa que no es siempre un requisito en los lectores, ¿no? Hay lectores que solamente consumen narrativa y no buscan otras drogas. En el caso de Alejandro, nosotros tenemos a un fumador de opio de los versos, y creo que es algo que eso se puede ver en este libro de poemas, Cuarentena. Podríamos decir así como disgregan teorías, ¿no? Uno de los poemas más logrados. Podríamos decir que acá lo que se disgregan son las infinitas lecturas de Alejandro, y uno va como trabajando de detective literario, viendo aquí y allá, ¿no? Todo este itinerario que Alejandro viene haciendo desde hace mucho tiempo. Muchas de estas lecturas yo tuve la oportunidad de hablarlas con Ale, así que sé que están presentes de una manera directa, porque siempre pasa que el lector imagina cosas que no necesariamente están en el texto, aunque esa también es parte de la gracia de la lectura, ¿no? Ese invento, ese trabajo que hace el propio lector creando la obra. Pero en este caso, como les decía, hay muchas que, por un lado, nosotros sabemos que Ale las viene consumiendo desde hace mucho tiempo, y al mismo tiempo porque en el libro nosotros tenemos muchos epígrafes. Los epígrafes hacen de brújula de un texto, y eso entonces nos orienta en la discusión. En este caso, por ejemplo, algo que es muy cabal es el trabajo que hace con los sentidos en una época tan visual. Debería decir audiovisual, pero incluso así lo visual predomina frente a lo auditivo. Por eso quizás ya no hay tantos buenos poetas. Lo cierto es que en una época tan visual, eso es algo que se contagia a la literatura. Y lo que hace Ale es trabajar todo el tiempo con los múltiples sentidos, no solo los conocidos 5 sentidos, ¿no? Hay muchos más sentidos que estos 5 famosos y la intuición. Podemos hablar de la percepción del espacio, ¿no? Y del tiempo, ¿no? De sentir, digamos, cómo el tiempo transcurre, cómo nuestro cuerpo es parte del espacio y cómo se relaciona con los demás. Acá veo cómo van sumándose queridos amigos militones como Analía, como el querido Frank,
desde Citibel, hay muchos acá platenses, los saludamos. Entonces, ese trabajo de los sentidos, por ejemplo, conecta, abreva mucho de la poesía china y japonesa, específicamente del haiku, es uno de los géneros que uno puede reconocer, y no porque trabaje con estos tercetos, que es el haiku, sino porque trabaja el espíritu del haiku, como decía Bayó, si mal no recuerdo, no hacer exactamente el camino que hicieron los maestros, ¿no? Sino caminar con el espíritu que ellos siguieron. Entonces, eso no lo vemos necesariamente en Tarde, Crepúsculo, que es uno de los poemas del libro, sino en el trabajo que hace entonces con los sentidos, con lo prosaico, ¿no? Me parece que si hay algo que hace bien este libro es hacer un matrimonio entre lo prosaico y lo sensual. Y se me ocurre que precisamente eso es ese camino, ¿no? que siguieron muchos antes que Alejandro. Se me ocurre, por ejemplo, en el canon de la cebolla, esa herencia de las odas elementales de Neruda, que también aparece como norte en uno de los epígrafes. Esta lectura de la literatura japonesa, que sé que es habitual en Alejandro, también lo podemos ver, digamos, en la lectura de los beatniks, ¿no? Porque al fin y al cabo todos estamos abrevando, ¿no? de las mismas fuentes. De Whitman, la enumeración sensual. Y me gustaría, sobre todo, pensar en ese discurso descuajeringado, fragmentado y al mismo tiempo vuelto a coser que hace Vallejo. Por ejemplo, en uno de los poemas que es La flauta de interacción, este discurso troceado, por así decirlo, ¿no? En cubiletes, ¿no? Y vuelto a armar, que inaugura Mallarmé. Alejandro lo practica de tal manera que esos cortes terminan desplegando por un lado un desfasaje con respecto a la experiencia y por otro lado un aura de sensualidad, de aproximación empírica a las experiencias de vida, y eso nosotros es algo que está comunicado entonces con los sentidos, ¿no? Específicamente, por ejemplo, el oído, el tacto. Cito: el saltar crepitante del tronco que es rojo y amanece por un rato, ¿no? Como ahí todos los sentidos, ¿no? se van mezclando. Pienso, por ejemplo, en este saltar crepitante, ¿no? Como está escuchando, ¿no? al tronco hablar, en esa onomatopeya, ¿no? Que es el lenguaje de los árboles. Al mismo tiempo, ¿no? Por supuesto, esta fuerza visual, casi saeriana, ¿no? del tronco amaneciendo, y al mismo tiempo ese calor, ¿no? que uno puede sentir perfectamente, ¿no? Ante los versos de Alejandro. Cito otro: muerte anhelo, vida espero, instrumento cánido eterno, el mover de la mar elástica de tan antiguo carbón su faz. Nosotros acá podríamos citar, seguir citando referencias. De hecho, hay una más que me gustaría decir, porque al mismo tiempo sé que lo comparten varios con nosotros, que es este tajeado, ¿no? que permiten los versos, ¿no? de la carne del poema. Al mismo tiempo ofrecen un extrañamiento que desde la narrativa
uno lo puede ver precisamente en la ciencia ficción, ¿no? La ciencia ficción, acuérdense, no es solamente el tema del espacio exterior, ¿no? Y, digamos, esos tópicos como la máquina del tiempo, los clones, sino otra forma de ver el mundo. Por eso lo señalo, no solo porque es una lectura que muchos de nosotros compartimos, sé que Ale la comparte conmigo, eh, porque por esa razón están estos autores como Ballard o Alfred Bester como epígrafes de algunos de estos poemas. Porque la ciencia ficción, como decía recién, eh, si hay algo que sabe hacer es crear mundos nuevos a partir de lo viejo, y cuando se piensa que la ciencia ficción es únicamente un género narrativo, es claramente un error. Hay poesía de ciencia ficción, y si bien yo no voy a meter a Alejandro en una categoría así, sí lo pienso desde lo especulativo. Eh, y voy a dejar de seguir hablando para hacerlo entrar a Alejandro y hacerle un par de preguntas en relación a su escritura. Eh, ¿Cuáles serían, por ejemplo, digamos, las influencias con las que trabajaste? Eh, para empezar, si las estuviste macerando durante mucho tiempo, ¿no? A lo largo de tu vida, ¿no? Hasta llegar a este poemario, eh, o si sentís que estuvieron especialmente eh, afectadas por la cuarentena, ¿no? Por las lecturas, ¿no? Que uno tuvo durante la cuarentena, que es el momento de escritura de este poemario. Para ir empezando, eh, creo que todo el quien, para hacer referencia al maestro que no está presente acá específicamente, hablan en algunos epígrafes, alguien en la contratapa del primer tomo del Señor de los Anillos hablaba de que esto brotaba del humus de la tierra. Y hay acá muchas cosas que han estado en el humus brotando, que dieron, nacieron o brotaron durante la cuarentena. Mucho del, por ejemplo, Bester, lo he leído hace muchos años y retomé algunas cosas de Bester en el momento de la cuarentena. Por eso está nombrado, y también Valer. Valer específicamente lo estaba leyendo en ese verano, Un mundo sumergido, y de golpe tenía la misma experiencia de estar atravesando las mismas sensaciones que el protagonista de esa novela. Ese extrañamiento y el mundo que está decayendo y que el mundo se está inundando por alguna razón. Algo lo está inundando y está fuera del control. No tenemos control sobre eso, solamente podemos bracharlo. Eh, Me gustó mucho lo de Ferlinghetti porque él, de cierta manera, responde a la pregunta. Dice, vos sos, si vas a ser un poeta que haga trabajos capaces de responder, obras capaces de responder el desafío de los tiempos apocalípticos, aunque suene apocalípticos. Y entonces empieza a enumerar una serie de autores que, salvo una, a todos los he leído mucho. Whitman, Poe, Twain, en distintos momentos de mi vida. Neruda y Mayakovsky estaban muy presentes el año pasado y el anteaño pasado. De hecho, Mayakovsky me pasé leyéndolo todo el verano y a Ferlinghetti también ese mismo verano. Eh, lo que, Ferlinghetti, que falleció precisamente ahora, ¿no? exactamente, Justo. justo ahora. Parece que no se dio vuelta ahí el Vinny en el final de todo esto. Eh, Algo me llamó la atención en el librito de Ferlinghetti que leía, que es una antología que hizo él hará 5 o 6 años atrás con poemas de todas sus épocas. Tiene algunos que son inspirados directamente referidos a Neruda. Eh, y uno lo lee, estoy leyendo a Neruda, pero en inglés, porque usa el mismo estilo de Neruda, algunas figuras, es como que se lo está emulando, como que lo está reinterpretando, o como cuando uno agarra una obra clásica y la toca en guitarra de vuelta y es la misma obra de hace 100 o 200 años atrás, pero la están tocando en guitarra atrás sin orquesta. Pero eso es Greenleaf, o esos son los Beatles y lo está tocando con una guitarra criolla y
Los Beatles eran 4. ¿Y vos a quién sentís que estás emulando? En el canon de la cebolla sé que estoy emulando a las odas elementales de Neruda, en cuanto a que es una oda también. Pero también estoy emulando al otro Neruda, ese Neruda que cuando encontraba injusticias las decía. Y el canon de la cebolla está dedicado a algo que en ese momento me impactó mucho, que es la desaparición de este pibe, Rafael, que fue a visitar a su novia a 100 kilómetros en plena cuarentena, y la cana se lo llevó y nunca más se supo de él. Y en ese momento no sabíamos nada de él. Cuando terminaba, al cerrar este libro, dice, bueno, esto es un libro, acá hay un libro, dije, con todas estas poesías, esto parece ciencia ficción, estoy tomando muchas cosas, imágenes, elementos de ciencia ficción para hablar de lo que nos está pasando ahora, que es algo que muchas veces hacen. No siempre anticipa la ciencia ficción. No siempre anticipa el ciencia en el futuro, sino que anticipa lo que no podemos decirnos nosotros. Y de golpe decía, estos. Y ahora me cruzo con las mismas noticias de gente que sigue faltando en sus casas. Ese es otro Neruda al que también estoy emulando, digamos. Otras cosas que estoy trayendo acá. Eh, el- hay como un, de cierta manera, el mismo tipo de homenaje que hace Ferlinghetti. Es decir, todos estos leí, todos estos los estoy poniendo acá. No voy a escribir como Bodoc, no voy a escribir una novela con una saga, porque me cuesta muchísimo más. Eh, el trabajo de la literatura es un tiempo de tiempo completo. Si uno se quiere dedicar a escribir, tiene que estar 8 horas como cualquier laburante. Y si uno tiene otro trabajo, no te queda el tiempo. Como le pasaba a Carlos William, Carlos, que era médico y recorría pacientes, porque ese era el médico de estos que van visitando a los pacientes casa por casa, y en sus ratos libres iba escribiendo cositas muy breves. Y si algún día en estos tiempos que hay mucho tiempo para ver películas, miren Patterson. Patterson es su gran obra de poesía que le llevó 20, 30, 40 años de escribir de a pedacitos. Y después todo esto es un libro. Son 4 libros. Y hay una película de Jim Jarmusch, que hoy veía un fragmento también, que me gusta mucho, que habla o que reescribe esa poesía de alguna manera. Y es eso lo que nos pasa a los que somos laburantes y tenemos otros tipos de laburo. Das clases, o empleas bolsas en el puerto, sos colectivero, sos médico, y vos querés escribir porque te sale escribir, y escribís el ratito que tenés. Eh, y es eso un poco lo que están algunos poemas acá, escritos así como fragmentariamente, porque hoy qué lindo esto, sigue madurando y al otro día, una semana después, aparece algo que lo va completando. Yo no sé si Neruda trabajaba así, pero eso que decías de Vallejo, tampoco sé si trabajaba de esa manera Vallejo en su intimidad. Tanto no lo he leído a Vallejo, tanto no lo conozco, sé que hay gente que lo conoce mucho más por acá, a Vallejo. Pero esa escritura fragmentaria en parte viene de por ahí. De estar como colectivero, si miran la película van a entender, van a ver a un chofer el protagonista es un chofer de colectivos, que llega a la terminal del colectivo y en vez de bajarse a tomar un café o una cerveza con el resto de los colectivos, se queda escribiendo en un anotador sentadito sobre el volante. Y es así lo que hace muchos, lo que hacemos muchos. No, nos queda ese tiempo. Eh, Vos cerrás el libro con una cita de Bodoc. sí, Ahí vos sentís iba a decir la sombra de ella. Bueno, tampoco estaría mal, ¿no? tampoco, a Si ella le pensamos, gustaría. sí, Eh, siento el... ella hace un gran trabajo con la música, ¿no? La vinculación entre literatura y música. Sí, ella tiene un trabajo con lo oral, con todo lo que ella escribe está pensado para ser narrado, leído en voz alta. Uno lo puede leer por escrito, pero vas a leerla y alguien se puede sentar al lado tuyo y te lo va leyendo y vos no lo estás mirando y parece que lo está contando a alguien al lado del fuego. Es más que una novelista del siglo XX, parece una narradora de la época pre-conquista, cuando nos sentábamos alrededor del fuego
y afuera en la noche o afuera en la cueva estaban los bichos que nos amenazaban y había que pasar la noche ahí cuidando y alimentando el fuego y alguien contando historias. Y esas Bueno, historias eran de lo cotidiano. ahora no estamos tan lejos, nos falta el fuego, ¿no? Tenemos el resplandor del monitor, pero todos sabemos que en otras circunstancias, ¿no? Esta presentación podría haberse hecho quizás en una quinta, ¿no? Claro. Ahí en las afueras de La Plata, en torno a un buen fuego. Sí, Y dado, ya que lo dijiste, ¿no? Con respecto a esto de que para está hecho para leerlo en voz alta, para escucharlo, podríamos pasar entonces a la siguiente parte de la presentación, que tenemos un par bueno, de eh, situaciones armadas para ustedes. Ale, bien. acá vos como presentador. Dame un segundito que lo encuentro. A ver, voy a... para. Ahora no lo veo. ¿Con qué nombre lo bajé? Lo tenemos como video para Sí. no consumir dos streaming a la vez. Eh, sí, como dice Sil, ya va a llegar esa época, ¿no? De volver a juntarnos. Cada vez falta menos. Ahí está, ahí lo encontré. Bien, abrilo y acordate de poner compartir pantalla, la pantalla entera, Bien, cuando da la opción Zoom. dame un segundito que encuentro el zoom ahora entre todas las Sí, ventanitas que se abren acá. sí. Y esa era otra computadora, ¿no? Sí, Ah, está bien. Acordate que esa con el parlante encendido. tengo habilitado para compartir. Sí. Share screen. Ah, estoy deshabilitado en esta. Ah, espera, que tendría. Me A habilitas ver. vos. Así, Eh, mm, espera, está ya como lo habilito monitorización. para todos. Ahí está. Ahí lo habilité para todos. Ah, pantalla completa, ¿no? Sí. Ahí estaría entonces perfecto. Volumen. Vale. De- Yo se- dejé de escuchar yo. ah, eso preguntaba porque me empezaron a llegar mensajes que no se estaba escuchando. A ver. Y eso por. Vale. Sí, a ver. Ahí. Silencio. Vamos a ver.
Disgregan teorías, desparraman brasitas, esperando el asado. ¿Qué es lo que veo en estado de disgregación o en proceso de disgregación? La sociedad en cuarentena, las relaciones reales, ¿en qué cosas lo veo? Oigo, palpo, huelo, saboreo. La ira que estalla, el sabor salado continuo. Hay limón cortado, amarronado, sin olor. Está en el espacio. ¿Cuál es su lugar? La mano que busca otra mano, los labios que buscan su par como la sombra, la luz. Está en el espacio que brilla frente a la mirada. Está en la luz temblorosa que tiene formas cambiantes en 2 dimensiones. El alto que busca la anchura y no deja de ser una tierra plana. En el tiempo, indicación, cambios, movimientos, velocidad, aceleración. El tiempo que late en el tambor, una cuerda que da el tono de la vida. Lo que dura el maullido de una gata en la distancia. Una uña que ondea en la nada desde dada. Es un cuello, izado por la espera frente a una pared donde estamos. Todos los nombres que nadie está pronunciando aún, ni lo hará. El papel está en blanco. La tinta, que gota a gota no cae encima, desde el tintero mal cerrado. Los corchos quemados pintan de blanco las caras de la comparsa, que corre por los bosques amontonados de amanerados, saltan en las charcas grasosas de flema y diarrea, las llantas de colores a los gritos entre el humo, como reiterado. Enrula en la noche como las ondas oscuras, las ondas agrisadas, pesadas, como una sonrisa desdentada. Es un plato de guiso espeso que no está caliente bajo las luces. Van bien. Pasa a la carrera una mano alzada, alzada a una altura donde no hay un coronado que atienda. Una mirada oscura, cerrada a la noche que lleva al ende los fideos, los perros, los barros, los vecinos, tan perfumados pies eléctricos en la noche. El vibrato, el vipido, el tañido, la gritería de los desatados. Un gato de Cheshire contento pide más y más a sus pies, que destizan el pizarrón despintado de estuco, derruido por el moho. Pasan líquenes en búsqueda de un globo anaranjado, tierra adentro o no. Sin embargo, nada el chorizo mariposado desparrama sobre el pan, las migas en la palma son rosadas por la banquina. Una caja mira hacia adentro y se ahoga de vacío desprendido. Los puentes cortados, las nubes desagotándose en barro salpicado, unas garras simias lastiman en gris la cara del rey sol y lo tiran al invierno. Tan gélido como el caminante lento, un día, otro más otro momento, y en 3, 2 dedos enmudecidos del dinero de los dueños del chalecito de chapa, madera, cartón de collage. Por el lodo, el agua, el charco, la nieve, pedazos del día le anticipan trozos nocturnos, le gritan, desparraman, brasitas, esperando el asado. Bien que leyó Alejo. Muy bueno. El Rey Peje. Ale, tu turno para presentarlo. Hola, Alejo. Ahí activamos. Hola Ale, ante todo gracias por haberme hecho partícipe de esta presentación y de esto, ¿no? Que es la poesía. Lo he escuchado al grosso Martín hablar desde un lugar de tanta sapiencia y uno dice, leí tan poco en mi vida. Lo más interesante que encontré, y aparte me robé un par de las palabras de Martín ahora, fue lo siguiente. Yo había elegido otra poesía para leer de Ale, y Ale me pidió que leyera esta. Como no tengo profesiones, pero tengo oficios, uno de esos oficios es el teatro, y tiene mucho que ver con la rítmica. Tiene mucho que ver con el tempo ritmo, y yo creo que la poesía, y lo que a mí más me gusta de la poesía es precisamente eso. Cuando dirijo, uso haikus, me gustó muchísimo, lo conozco a Ale hace unos 14 años y hablamos mucho de haikus. El haiku tiene, aparte de la rítmica, tiene la síntesis. Entonces, te obliga a inventarte una rítmica dentro de la rítmica. Y lo que más trabajo me llevó de Ale
digamos, conociéndolo, fue pensar si la rítmica que yo aplicaba era la rítmica de Ale. Y ahí fue donde nació la idea de laburar con imagen, porque es lo que compartimos un montón. En algún momento hablamos de algo lynchiano, en algún momento hablamos de ciencia ficción también, y ahora que Martín lo volvió a nombrar, y vos lo volviste a nombrar, Ale, el tema de los beatniks, y tuve que entrar recién a Wikipedia a corroborar si lo recordaba así. El nombre beatnik viene de una supuesta, un periodista que, tratando de hablar mal de ellos, genera el nombre beatnik, partiendo de la base del beat, del golpeteo, que para mí son esos insultos que se transforman en tu arma, ¿no? Creo que los beatniks supieron transformar ese beat en un sentido y en una herramienta más de su poética en general, poética en la novela, poética en la poesía, poética en la estética. Nada, yo estoy muy, muy intrigado, porque me pasa también con la poesía que la leo muchas veces, qué me va a producir ahora, después de esto y de todas las interpretaciones nuevas, cuando vuelva a leer las poesías de Ale, ¿no? Creo que hay mucha imagen, creo que no voy a aportar mucho más de lo que haya dicho Martín en torno al laburo de Ale, y me resultó muy grato descubrirlo. O sea, uno lee la poesía, la primera lectura siempre es sorprendente, o sea, nos pone en un lugar de lo novedoso, y la segunda, la tercera, la cuarta, empezar a caminar por la casa, diciéndola, declamándola, gritándola, haciendo esas cosas que hacemos los actores y parecen tan raras, ¿no? Pero en realidad tienen que ver con el encuentro sensorial, hipersensorial. El encuentro no solo de la imagen, sino el encuentro del sonido, el encuentro de dónde se rompe. De dónde se rompe, y ahí se rompe y es ganancia. Decir, mirá cómo se rompe acá. Y no ir a preguntarle a Ale, ¿está bien que se rompa acá? Tomar ese poquitito de punk que a uno le quede y decir, corto y pego. Y acá va. Después sí, una vez hecho, sí le mandé a Ale un par de veces todo para que me dijera si no me había ido muy al cazzo haciendo lo que hice. Así que fue un placer inmenso, fue un trabajo actoral y un reencuentro con Ale en otro nivel, ¿no? Con Ale hablamos mucho, pero es un nivel distinto, y un encuentro con la poética propia también, una poética no solo de la poesía, sino la poética física, la poética sensorial. Un placer absoluto. Muchísimas gracias, Alejo. Muchas gracias, Alejo. Gracias a vos, Ale. Gracias a ustedes. Bravo. Muy bueno. Antes de irme, un pequeño reclamito. Fui corriendo acá en Citibel a la librería de Fede, Patio Interno, y todavía no estaba. Así que lo esperamos con ansias. Lo esperamos con ansias acá en Citibel. Quiero tener el original. Más allá de la copia de Word. Ahí está Pablo de la Pablo Argumento. En algún momento se podrá viajar de vuelta. Recojo el guante, se complica ahora para ir realmente, pero una pena no verlo. Mirá, lo hubiera sabido 2 días antes, tuve que llevar a mi hija al médico el sábado, ¿no? El sábado, y tuve que ir a Citibel por eso, no hubo control de nada, nadie controla nada en esta ciudad, pero no me hubiera costado nada darme la vueltita de haber pasado a 2 cuadras. Una pena que no hubiera ahí, pero bueno. No, simplemente chiflen cuando esté, que lo quiero tener, nada más. ¿Cómo no? Sí, en cuanto estén, aviso y hacemos una publicación y se van a enterar. Vicio de librero. Muy bien. Maravilloso. Ale, justo yo te desactivé el audio cuando vos lo habías activado de vuelta. Volvelo a activar. Ahí está. Listo. Porque estaban los dos, a veces se hacía el acople con los dos. Sí. Perfecto. Quería comentar algo que encontré lo del hincha ahí muy fuerte. Muy fuerte. El hincha es algo que cada tanto voy y lo bebo como uno toma algo que le gusta muy de vez en cuando para no cansarse. Y lo encontré, me produjo las mismas sensaciones que cuando veo
Twin Peaks o alguna de las películas de David Lynch. Soy muy visual en eso, es cierto. Eso me voló la cabeza cuando encontrarme esa poética. Hoy quería hablar, a algunas personas les dije que la presentación de hoy era más poética, en el sentido de original, de poética, de poesis, que habla de creación, más algo creativo, abrirme un espacio de creación a partir de lo que está escrito en el papel y lo que fue diciendo. Eso es algo que veo lo que hiciste, Alejo, y me quedo maravillado, encantado del encuentro con tu propia creación. Y en algún momento habrá la posibilidad de encontrarse a comer y después ahí tirar el fueguito de estar ahí esperando. Acá en Citibel sabés que es lugar que ya ha ocurrido y puede ocurrir muchas veces más, ni bien se pueda. Ni bien se pueda. Es así. Ale, ahora continuamos con tu lectura, ¿no? Ya que veníamos hablando sobre el ritmo, le tocó leer a Alejo, ahora te toca a vos. ¿Cuál elegiste para leer? Había elegido uno, pero lo cambié ahora sobre la marcha, déjame que lo encuentre, porque hay algo que Alejo mandó esta mañana, un video de un programa de los sábados a la noche, donde un par de locutores de los 80 se juntan a charlar, a conversar con un invitado y viven gastando al resto de la humanidad, especialmente de los medios que a ellos les gusta. Este sábado no lo vi, lo sé mirar para reírme un rato y volver a los 80 cuando yo escuchaba la rock and pop. Y hace un ratito dije que lo pensaba como poesía, como textos, como escritura, con muchos elementos de ciencia ficción que están presentes, más que decir que esto es un vuelo al espacio exterior, tomar elementos de lo que es del fantasy, como le gusta decir a Francisco, a Frank, que tiene muchos elementos de la ciencia ficción y del fantasy. Y hay un poema que directamente es un homenaje a algunas cosas que me produce David Lynch. Que es más que obvio, tal vez no debería leerlo, ni hablarlo tanto. Voy a empezar a leerlo y después, si los que no conocen a David Lynch, algunas cosas las puedo contar para darles pistas. Y su pelo se volvió blanco. Ya no alcanzo a desobedecer todo, Viviana Canosa. Fuego camina conmigo, David Lynch. Esos son los epígrafes. Y el primero es casi una dedicatoria. Pobre niña con canas. Ay, niña con canas, te azotan amenazas en las ondas electrificadas. ¿Qué tendrán las canas de la ninfa? ¿Qué asusta a mi niña con canas? Justo hoy, noche de cometas. El rating premia tortas, muñeca plástica, pura banalidad. Que en pilcha ajustada estrecha el tío Bigotes. La niña jamás ríe. La niña solo lo jode. La niña escupe su alcohol por las calles de Once. Mariposa bataclana, qué lindo bardo arma. Deliran y alucinan las muñecas con cerebros positrónicos. Toman baratos psicotrópicos en sus fiestas llenas de luces, con música, vapores, colores. ¿Toman la leche pinchada? Uy, la nena con canas. Ella sueña con caminar a un altar blanco, dominantes dominados, donde la beban bigotes erguidos. Y a sus plantas rendidos los leones, de botas eléctricas, ella baila sola. Ay, tiene tanto miedo la niña de pelo oscuro que encanece. Su matriz la parió. Le dieron pelo negro y del mejor diseñador industrial, que con su ira al rojo vira. Viejos bosques de espinos
asustados pierden sus agujas. Hay burbujas que flotan ambarinas a su paso. Vuelan duendes coloradas, envueltas en retazos de lobo feroz. Apenas tintinean sus antenas de colmillos. En su temor, mi niña, nieves ultrasónicas blanquearon su sien. Teme al invierno atómico, la androide televisiva, ella que es mejor. Y ahí termina. Cierran cámaras, propagandas. Lo del que mandó hoy Alejo, aparecía esta señora Viviana Canosa. Y no puedo creerlo. Pasó un año. Es más o menos esta misma época en la que estaba escribiendo a partir de la entrevista que le hizo al tío Bigotes, a Aníbal Fernández, donde ella le tiraba alcohol en la cara. No lo puedo creer. Hay cosas que no puedo creer. Cómo siguen pasando. Pero... Y... Si les interesa, les cuento algunas de las pistas de todos los elementos de ciencia ficción, porque me dediqué a meter cositas de ciencia ficción acá. Hay Philip K. Dick, que cuando me preguntaba Martín quiénes había estado leyendo el año pasado, también en el verano estuve leyendo La penúltima verdad de Philip K. Dick, que habla de una civilización después de una guerra atómica, donde hay un grupo de gente que se dedican a trabajar para los medios haciendo programas de televisión y radio. Para la gente que vive subterránea, encerrada y no pueden salir nunca a las superficies, viven encerradas trabajando, produciendo para una guerra inventada. Respondía muy literalmente a lo que pasa, a cómo se ve. Estamos todos encerrados trabajando, los que tenemos trabajo, y estamos viviendo dependiendo de estas cajas que también aparecen en el video, en la construcción de Alejo, esa caja con la que cierra al final esa pantalla, esa televisión, sea televisión vieja o como son ahora que tenemos pantallas planas. Hay algo que por ahí, no sé si todos han leído Clockwork Orange, La naranja mecánica. Ahí los protagonistas toman leche pinchada porque es su bebida principal, que es para referirse a bebidas adulteradas con psicotrópicos. Por eso está puesto todo ahí. Son referencias a eso, igual que el título. Su pelo se vio blanco. En Twin Peaks, uno de los protagonistas, después de una experiencia muy fuerte, su cabellera se vuelve totalmente blanca en una noche. Encanece totalmente. Yo lo hacía, lo hice burlando. Esto es una burla en realidad la que estoy haciendo y después suena un poco serio, pero la idea es hacer un divertimento, no algo demasiado serio, sino más en joda. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o algo, o putearme, está totalmente habilitado, como diría ella. No les tengo miedo. Esto es lo que se me ocurrió ahora leer. En este momento había pensado en otra cosa. Ale, bueno, acá aquel chiquito está muy locuaz, así ¿Sí? que va a tener desactivado el audio, pero podríamos pasar al video de Rocío. Quedan 2 videos más, ¿no? ¿O me Perfecto, equivoco? sí, de Rocío, sí. A ver qué lo Ahí, acordate si activás el otro audio, desactiva el de té verde. Bien. Sí, primero lo voy a poner y después lo desactivo.
¿Botié? ¿Sí? Botié, acá. El volumen está un poco bajo. No, pero no se escucha nada. El brillo irisado de la última gotita de lluvia, herida por una lanza de sol. Bien, ahí se escucha. Ahora faltaría que compartas la imagen, la pantalla. Acordate que sea la pantalla entera. La última gotita de lluvia. La última gotita de lluvia entre las hojas de la siempre verde. Siempre verde, la última. El brillo irisado de la última gotita de lluvia, herida por una lanza de sol que acaba de aparecer tras las nubes, persiguiendo el viento, persiguiendo el día. La última gotita de lluvia. La última gotita de lluvia entre las hojas de la siempre verde, la gotita con mil colores. Este es muy cortito. Ahí está, ahí volví. Tiene un clima totalmente. Escucho con mucho eco. Ahí se me escucha mejor. Ahí me escucha mejor. ¿Sí? Bien. Este es uno de los últimos poemas y tiene un clima totalmente distinto porque cuando me di cuenta que había un libro de poesía, había a su vez una narración, en cierta manera, una historia que iba contando
el conjunto de las poesías en conjunto cuentan la historia de alguien que pasa por la cuarentena, básicamente, en ese momento, y el clima inicial con el que arrancan, que hace referencia, es lo que habla el epígrafe de Ballard. Después, a lo largo de la cuarentena, va cambiando en la medida que uno va ordenándose de alguna manera. Eso es una de las poesías más sencillas que escribí, y simplemente al estilo de Williams, simplemente mostrar la imagen de lo que estaba pasando en ese momento, que era ver la última gotita al final del invierno, en una de las últimas tormentas, que pasa a través de un rayo de sol que pasa a través de la gotita que caía de un siempre verde que hay acá en el vecino. Es así, ¿eh? No hay grandes historias, salvo lo que cuenta eso, ver un pequeño arco iris, porque por las mañanas el sol entra por esta ventana, y había llovido y salió el sol, y un rayo de sol pegó en una gotita y me pegó en la pupila. Es una sincronización maravillosa esa, pura física nada más. Es pura física ver un arco iris, pero el arco iris verlo en una gotita no es tan habitual. Simplemente correspondía más o menos al espíritu con el que iba en ese momento, pensando que iba terminando la cuarentena. O sea, en ese momento se estaba empezando a hablar que iba a haber vacunas y que iban a llegar las vacunas en algún momento. Y llegaron finalmente las vacunas, están llegando. En ese sentido, estoy topando también a Neruda, que habla de su tiempo, de las cosas que pasan en su tiempo, pero yo no soy Neruda y no tengo los mismos problemas que él. Así que pude tener un poquito más de esperanza. Es en parte también con la idea con la cual termina el libro, y la tapa hace referencia a eso. A ver si se ve la tapa ahí. Es una tapa pulp, tomada de alguna revista inspirada de las que hacían en ese momento, los 50, los 60, plena época de guerras atómicas y fin de la humanidad, tiempos esperando el apocalipsis en cada momento. Y me acordaba y volví a ver una película de esa época que se llama Cuando los mundos chocan, que termina saliendo un cohete con un grupo de supervivientes tipo Arca de Noé a otro mundo a colonizarlo, y donde salen y pueden respirar y reconstruir la humanidad. ¿Qué era lo que esperaba en ese momento? Reconstruir la humanidad. Y nos falta un montón para eso todavía. Pero bueno, es lo que tenemos por ahora. Y Martín, vos estás mirando el tiempo. ¿Cómo estamos? Sí. No, y podríamos tener si querés, un minutito más antes de cerrar. Bueno. Rodo, qué alegría verte. Oh, llegaste. ¿Qué tal? Ceci, Ari, qué alegría verlos. Me alegra mucho ver tanta gente querida de tantos lugares distintos. Tantos lugares distintos. Me alegra mucho. Les agradezco mucho que estén acá, y espero poder transmitirles un poco la esperanza con la que estaba terminando ese libro de poesías en ese momento. Más en la onda bradburiana que la de Philip K. Dick. Ahí. Hola, Alice, Tobis. Ahí mi amiga Silvana, la coequiper. Muchas gracias por todo lo que hiciste, Silvana, para poder sacar esto de ahí. Igual a Rocío, Alejo, Martín, a Claudio, que me enseñó a emular y a buscar en las otras lecturas y a llegar a nuevos autores y a leerlos con otra mirada. Para contar que uno puede cambiar con el tiempo, y con un agradecimiento enorme a Claudio D'Amico, que está por ahí, que es con quien hago donde participo de su taller de poesía Tierra Poética. Tío Ale. Esa que está hablando es las nuevas generaciones, nuevas esperanzas que vienen naciendo. Tubi.
Yo no soy un amante de Neruda. Siempre me he quedado con el Neruda muy lírico, muy simpático, y que era miembro del PCE y el cartero Neruda y todo lo demás. Conocí a otro Neruda que me simpatiza mucho más por lo que hace con la poesía. Gracias, Claudio, por eso. Uno siempre puede llegar a cambiar, a tener nuevas lecturas y nuevas vistas y aprender a leer. Siempre se aprende a leer. Como dice Alejo, las revistas más allá. De ese tipo de etapas estoy hablando, porque son las lecturas con las que fui creciendo también cuando hablaba del humus que está brotando acá, para volver al comienzo, porque todo es un eterno ciclo de idas y vueltas y volver. Están las péndulo, las minotauro, las más allá, y Martín es un orgullo para mí que alguien que ama las Minotauro como amamos nosotros y que amó la editorial y que conoció y charló con el genio que nos trajo a Tolkien y a Bradbury en castellano y el que descubrió a García Márquez, que esté acá acompañándonos en este momento. Muchísimas gracias, Martín. Para mí es ya más que orgullo, es vanidad. Gracias a vos por invitarme y poder darme el lujo de compartir esto con vos. Y ver tantos amigos queridos. Vení, ¿querés saludar vos también? Dale al nuevo socio. Al lobesno que está ahí dando vueltas, ¿no? Y gracias por haberme permitido este leve incomodidad que te produce, porque Martín, para los que no conocen, escribe novelas de ciencia ficción o fantasy, ¿cómo diríamos? Para discutir con Francisco después, con Fran, si lo que vos haces es ciencia ficción o fantasy. Ciencia ficción. Lo mejor siempre es la mezcla, chicos. Y eso habla de todo punto de vista. Hola, Bombón. Saluda a mis amigos. ¡Aúlla como un lobo! ¡Aúlla como un lobo! ¡Qué orgullo para el hincha del lobo! Socio al nacer. Pegale en el pecho. Qué grande eso. Martín tiene 2 novelas publicadas, premiadas, que son muy buenas. Puedo dar testimonio de eso porque las disfruté muchísimo, Los mantras modernos y Los cuerpos del verano. Me gustaron mucho. Y ahora que estoy te hago una pregunta, porque si no, nunca me voy a acordar de preguntarte. ¿Estás haciendo referencia a la inundación de La Plata en las novelas? En algún momento hablas de inundaciones. Y me quedó... Sí, es inevitable. Eso me encantó la catarsis. De hecho, un par de descripciones son descripciones literales de amigos que sufrieron la inundación de manera directa, es un eufemismo, que tuvieron que refugiarse en los techos de sus autos, en los techos. Así que en un momento digo que se ve la marca hasta donde llegó, ¿no? Y es la altura de la cabeza, no es como la altura. Todo eso es real. Así sí, no, fue inundado y lo reconocí como cosas que me pasaron en ese momento. Por eso quería preguntarte si había sido, siempre me quedaba esa posibilidad, porque nunca la escuché si alguien te lo había preguntado o no cuando viste. No lo preguntan, pero porque tampoco se interesan, ¿no? Por la inundación. Bien. Pero bueno. Bueno, te agradezco entonces el comentario y les agradezco a todos por estar acá. Como ya dijimos, está grabado, está siendo grabado en este momento, así que después vamos a poder compartir la presentación con los que llegaron tarde o con los que no pudieron venir. Quedaba algo más para un poquito muy... Otra vez me pasó lo mismo, que le perdí el nombre. A ver si veo. Bueno, aprovecho, Alejandro, a invitar a quien esté cerca del Mondongo, y ahora que andamos con las distancias más abreviadas, para adquirir tu libro, que hay ejemplares tuyos en mi casa
guión editorial que, bueno, el que quiera puede pasar, y se lleva tu ejemplar. Después cualquier cosa coordinamos sin ningún problema. Perfecto. Dame un segundito, que no sé por qué me aparece borrado. ¿Qué pasó? Estas cosas que hace el Windows. No me griten. A ver. Lo tenemos que volver a bajar. ¿Por qué no lo encuentro ahora? Estas cosas que... Ale, yo aprovecho para saludarte también. Que hace Hola. mucho que no hablamos. Así que para mí es muy especial este momento de volverte a ver después de tanto tiempo. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Bien. Dame un segundito. Esto es lo que me había dicho Martín, que evitar hacerlo. Pasarlo de YouTube. Así juega rol también, Menel, Martín. Así juega rol. Yo le sufro. Dale, Sundal. No sabe, tira los dados, no sabemos qué está haciendo. Ahora lo veo, por lo menos, yo me lo imaginaba así. Pero nosotros jugamos sin video y estamos todos jugando y no sabemos en qué está haciendo. Dice, no, juego con un celular y miro la pantalla. Es así, en todo su esplendor. A ver, A ver si se escucha.
Gracias, Lili. De nada. El pequeño comentario. Hoy Soy con fanático de Star Wars. Y en Star Wars aparecen unas bailarinas en color verde. Este es mi estilo. Bien de esa época. Le voy a pedir a Esmeralda la próxima vez que cuando baile se pinte de verde. Ah, es que al comienzo aparecen en una pantalla, aparecen las dos de verde y dije, uy, qué bárbaro. Es sutil el toque así de Star Trek, de Viaje a las Estrellas, de la original, de la de los 60, de la de época Pulp, cuando uno pensaba en un mundo mejor y sin espadas láser. No, eso fue, no sé, algún desperfecto de la pantalla. No, para mí está perfecto. Para mí fue un bárbaro eso. Bien. Y con esto podemos ir cerrando, Martín. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, aprovechen antes que cierre. ¿Puedo decir algo? Sí. Sí, yo, sí. Ahí recuerdo lo dijo Silvana, que en algunos días ella va a tener algunos ejemplares en la cava, allá en Buenos Aires, y se le puede pedir a ella o me lo piden a mí que yo me contacto y les digo cómo se los puede acercar ella. Con estos tiempos así de viajes más de encomiendas, hacer la forma más práctica, me pareció. Sí, sí, efectivamente. El que quiera habla con Ale o habla conmigo y lo puede pasar a buscar por Villa Crespo, o lo puedo mandar yo desde el correo, desde Andriani, así que cualquier cosa le piden a él o a mí. Bueno. Con esto entonces cerramos la presentación. Les agradecemos a todos una vez más por estar acá y espero que disfruten el libro cuando lo tengan entre las manos. Lo mismo espero yo. Es un gran gusto, un gran honor que hayan estado, me alegra muchísimo que me hayan acompañado, le agradezco muchísimo a todos y a cada uno de ustedes. No sé si los nombré a todos, ni les expresé mi afecto y mi gratitud de la manera que lo merecen, pero bueno, sería ir a decir lo mismo que dijo Bolsón en su fiesta. Don Bilbo Bolsón. Muchísimas gracias y no veo a nadie con los pies descalzos sobre la mesa. Hace frío. Muchas gracias, Ale. Muchas gracias. Gracias, Ale. Gracias. Felicitaciones. Chao, nos Vamos a hacer fuegos. Eso. Ya nos vamos a juntar alrededor del fuego de nuevo. Exactamente, sí. Esperemos que pronto. Sí. Sí, asado, locro.